vamos a leer en el libro del Éxodo. Siempre estamos ahí, este libro, porque es uno de los libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, donde Dios comenzó a darnos la ley. Por lo tanto, hermanos, en este día vamos a tocar Éxodo capítulo 32, un texto, repito, muy reconocido para cada uno de nosotros, donde podemos ver lo que sí realmente es la idolatría. Espero que vayan conmigo con la Biblia en la mano, a la par, lapicero, papel, para poder llevar anotado todo en orden, y cuando a usted le corresponda o le toque dar respuesta de nuestra esperanza, es decir, de nuestra fe, usted esté preparado bíblicamente para defender nuestra madre, la Santa Iglesia. Entonces, comenzamos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 32. Cuando Moisés andaba hablando con nuestro Dios en el monte, en los cerros, el pueblo fue que se comenzó a impacientar, a perder la fe, la confianza, y dijeron, ¿verdad? Ya no regresa con nosotros Moisés. Moisés nos abandonó. Moisés nos dejó solo. Y nosotros queremos ver a ese Dios quien nos sacó de la esclavitud. Eso es lo que querían ver ellos. La inquietud, hermano, la desesperación, la desesperanza, muchas veces nos lleva a caer en errores drásticos, en errores que después vamos a dar tal vez pena, vamos a dar lástima, nos vamos a decepcionar, y tal vez nos podemos hasta arrepentir, pero muchas veces ya es demasiado tarde. Esta circunstancia llevó a que aquel gran pueblo de Israel desesperara a Aarón. Y Aarón no hallaba qué hacer, no hallaba qué decir. Le dijo, pues tráiganme, reúnanme los collares de oro de sus mujeres, de sus hijos e hijas que llevan puestos en sus orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron y lo entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un becerro de metal batido. Oiga esto, qué atención. Esto es algo importante, hermano. Porque aquí no está hablando de una imagen humana como la de San Óscar Arnulfo Romero, la de la Santísima Virgen María, o de alguno de los santos, o de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de un becerro, de un animalito. Pero ellos comenzaron a creer que ese becerro era el Dios que lo había sacado de la esclavitud. Y le comenzaron a dar adoración. Le comenzaron a rendir culto. Le comenzaron a ofrecer incienso, holocaustos, es decir, sacrificios que solamente se le dedica, se le ofrece a Yahvé el Señor. Pero oiga, aquí hay algo confuso también. La fe de Aarón en Dios, Yahvé de los ejércitos, estaba intacta. Los que se habían, vamos a decir así, desviado por la ansiedad, por la inseguridad, por la desesperanza, que no sabían qué Dios, cómo era Dios, qué figura, qué imagen, qué rostro tenía Dios. Imagínate, piensan que un animal era Dios. Eso lo encontramos ya en el versículo 4.
Él recibió y fabricó el becerro de metal. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Oiga, aquí están. Aquí están. ¿Y qué era lo que estaba ahí? Un becerro. Porque sabemos que Dios, Yahvé de los ejércitos, es espíritu. Pero a veces la desesperanza, a veces, hermano, la inquietud, el desasosiego, la inseguridad, estimados hermanos, muchas veces nos llevan a hacer cosas, dijimos, totalmente desagradables a los ojos de Dios. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció. Oye lo que anunció Aarón: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. No dijo en honor a este becerro. No dijo en honor a este animalito. No dijo en honor a este su Dios. Este Dios. Adórenlo. Como que de igual manera nosotros le dijéramos al pueblo católico: San Romero es Dios, adórenlo. La Virgen de Guadalupe es diosa, adórenla. Entonces nosotros también caéramos en la idolatría. Idolatría abominable ante Dios. Pero Aarón le dijo: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Pero como aquella gente ya había desviado su mente, su corazón, su misma inseguridad, su misma inquietud, su misma, vamos a decir así, arrebato, al día siguiente se levantaron temprano, ahí sí madrugaron, oiga, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber, luego se levantaron para divertirse. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un becerro de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Ya veo que este pueblo es un pueblo rebelde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este ejemplo que vemos ahora, estimados hermanos, es la clara evidencia de lo que es en sí la idolatría. Pero ¿cómo llega la idolatría a la persona? A veces por la misma inocencia doctrinal, falta de formación, falta de conocimiento. Como nos dijera también allá el profeta Oseas, el profeta Amós: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es una realidad, hermano. Cuando haya católicos que todavía creen que una imagen de la iglesia que representa a un santo, que representa a un hombre o una mujer que trabajó, que se desveló, que se sacrificó, incluso hasta dar su vida, pero no es para que nosotros la tomemos como un ídolo, sino como una imagen de reverencia, de recuerdo, para venerarla, recordarla como un héroe en la fe. ¿Me entiendes? Y esto yo quiero también que tú te lo aprendas y lo expliques. Lo aprendas, lo comprendas y lo compartas con otras personas que todavía quizá le hace falta salir de esa inseguridad, salir de esa pequeña idolatría, pudiéramos decir, si es posible, porque repito, la Iglesia Católica no nos enseña a adorar, a rendirle adoración, a rendirle ofrenda
de adoración que le pertenece únicamente a Dios, a una imagen, a una fotografía. Entonces, creo que con esto comienzo por aquí, hermano, para que veamos que los católicos entendemos muy bien lo que es la idolatría. Pero ¿qué más llevó lo que es la enfermedad de la mente a la idolatría? Imagínate las consecuencias que muchas veces tiene eso. De ahí, hermano, cuando el versículo 5 y 6, el 6 específicamente, comienza a decir que el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron para divertirse. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso el 7, allí nos aclara qué significó la palabra divertirse en aquel tiempo. De ahí, hermano, comienza a crecer lo que es la prostitución, la homosexualidad. De ahí comienza, estimado hermano y amigo, lo que es también el lesbianismo. Porque el hombre ya no estaba satisfecho con tener relaciones con una mujer, sino que comenzó a darse lo que es relación de hombre con hombre, relación de mujer con mujer, lo que llega a dar como consecuencia la drogadicción. Bebieron alcohol, es decir, vino, y los perdió la mente, les perdió el corazón, les perdió los 5 sentidos, a tal grado que ese momento de alegría, de felicidad y supuestamente adoración para ellos terminó en un desorden abominable ante Dios. Y de ahí depende realmente lo que es la verdadera idolatría. ¿Cuántas personas están idolatradas totalmente en la homosexualidad? ¿Cuántas personas, estimados hermanos, están esclavizados lo que es en la idolatría de la prostitución? Al templo no van, pero al centro de prostitución ahí van todos los días, todas las noches. Eso es idolatría también. Y de esa muchas veces, hermano, no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque a veces los predicadores de los separados protestantes, lo que ellos nada más quieren enseñar a su pueblo y a la gente es ponerla en contra con la sana doctrina de la Iglesia Católica. Ok, dejemos entonces esto a un lado. Espero que hayan anotado Éxodo 32. Lo pueden leer del versículo 1, si es posible, hasta el versículo 10, más o menos ahí, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando en estas clases anteriores de lo que es las imágenes Pesel, que son las imágenes idolátricas o de idolatría, de la que hemos estado hablando precisamente ahora. Una imagen Pesel, aquel becerro, una imagen Pesel, aquella serpiente de bronce que estuvimos viendo en Números capítulo 21, ¿se recuerda? Esas son imágenes Pesel que el pueblo se idolatró en ellas creyendo que eran dioses. Entonces, pero luego hablamos de las imágenes de Selén, que son imágenes que la iglesia utiliza para decorar nuestros templos católicos, para tener una representación de los héroes, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires que dieron su vida, como lo dije hace un momento, pero no para adorarlos, ¿verdad? Hoy quiero que también vayamos a leer lo que es el capítulo 35, siempre del Éxodo. Vean cuántos textos, hermanos, hemos estado leyendo solo en el libro del Éxodo. Y hoy vamos a ver lo que Dios envió a hacer, lo que es el arca con otros elementos importantes. Y eligió a hombres, Dios dice que lo llenó de su espíritu y les dio la habilidad de poder realizar ese tipo de trabajos. Éxodo 35, versículo 30. Moisés dijo entonces a los hijos de Israel: miren,
Yahvé ha designado a Bezaleel, hijo de Urí, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Oye, fue Dios quien lo eligió. ¿Para qué? De saber y de inteligencia. Lo llenó el Espíritu de Dios del saber, de inteligencia, de ciencia y de capacidad en toda clase de trabajo para crear obras de arte. Este hombre sabe trabajar el oro, la plata y el bronce, tallar tanto las piedras preciosas como la madera, y es entendido en toda clase de trabajos. A él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, Yahvé le ha infundido el don de enseñar. Les ha llenado de habilidad para toda clase de labores, de artesanías o artísticas. Escucha. Para bordar la púrpura violeta y escarlata, el carmesí y el lino fino, y para todo tipo de tejido. Son muy capaces para ejecutar toda clase de trabajos y obras de arte. Estamos hablando de dos hombres, ¿verdad? Bezaleel y el otro se llamaba Oholiab. Y ahora nos vamos a leer el capítulo 37, siempre hablando de Bezaleel. Dice, Bezaleel hizo el arca de madera de acacia con una longitud de 2 codos codo y medio de anchura y otro codo y medio de altura. La revistió por dentro y por fuera con láminas de oro. ¿Quién envió a hacer eso? Dios nuestro Señor. ¿Estaba pecado entonces Bezaleel? No, porque estaba haciendo la casita, el arca de Yahvé, donde su testimonio, donde su espíritu, donde su santidad iba a morar. ¿Se da cuenta? Que Dios mismo que envía. En el capítulo 25, verso 18 del mismo Éxodo, habíamos visto ya que Dios envió a Moisés a hacer también figuras importantes para el arca de Yahvé y para el santuario, es decir, el templo de Dios. Hoy, ya en el capítulo 37, es con Bezaleel. De igual manera, a que le haga todo lo que hemos leído para el templo. Continúo. El versículo 7 del capítulo 37. Asimismo hizo 2 querubines. Le vuelve a decir las mismas indicaciones de Moisés. De oro macizo. Y lo puso en las extremidades del lugar del perdón. Uno a cada lado. Bueno, pienso que no voy a leer mucho porque es lo mismo. ¿Quién las está enviando a hacer? Dios nuestro Señor, Yahvé de los ejércitos. ¿Es pecado? No. Insistimos, ¿qué es pecado entonces? Quitar la mirada, el corazón, la fe en Dios, el culto y adoración únicamente al Dios y ponerla en otra, repito, persona, objeto, ángeles, arcángeles, querubines, serafines o bestias, etc. Vamos ahora también a ver, más adelante rápido, 2 de Crónicas, capítulo 3, verso del 7. Crónicas. A ver si encontramos Crónicas rápido. Entonces, estimados hermanos, creo que con estos temas estamos siendo un poco enfáticos, ¿verdad? Donde la iglesia pues no nos está engañando, no nos equivoquemos, no nos dejemos engañar. Capítulo 3, verso del 7 al 10.
Segunda de Crónicas. Dice así: recubrió de oro la casa, oye, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y esculpió querubines sobre las paredes de casa, es decir, el templo. Pero aquí ya te vas a dar cuenta de quién está hablando. Hoy es con Salomón el que le está diciendo, ya ve el Señor cómo quiere que le haga su casa, su templo, con qué tipo de figuras. Aquí incluso, si te das cuenta, le dice que haga imágenes en las paredes. Oye, vuelvo, repito otra vez, esculpió querubines, otros ángeles también, tipo de ángeles en las paredes. Construyó también la sala del lugar santísimo, cuya longitud corresponde al ancho, otra vez comienza a decir, era de 20 codos y su anchura, etc. Versículo 10. En el interior de la sala del lugar santísimo hizo los querubines de metal forjado. Oye, otra vez querubines, otra vez un tipo de ángeles, hoy de metal forjados, que revistió de oro. Después de llevar el metal, le pusieron un baño de oro por encima. Las alas de los querubines se extenderán por todo el largo, es decir, 20 codos cada uno, igual, ¿verdad? Alrededor del lugar del templo, del altar. Hermanos, ¿quieren más textos? ¿Quieren más citas? Tenemos. Pero yo quiero que tú también compartas este video, compartas, hermano, este canal de YouTube con otras personas, con otros amigos, con otros hermanos de tus parroquias, tus comunidades, para que ellos también lean, vean, escriban, estudien, profundicen. El tiempo se me está yendo, estimado hermano, y miren, no hemos avanzado mucho. Vamos entonces ahorita a leer siempre Crónicas, pero en la primer libro de Crónicas, capítulo 15, en el verso 15 más que todo. Verso 15, y está. Luego los levitas trasladaron a hombro el arca de Yahvé. ¿Cómo lo trasladaron? En hombro. ¿Qué iban haciendo? Una procesión, como lo que hacemos los católicos. Pero los levitas no iban adorando el arca, sino que adoraban a Dios, nuestro Señor. El arca de Yahvé, Dios de Israel. Luego los levitas trasladaron, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, salterios y címbalos, para que lo hicieran resonar con voz de júbilo. Es decir, iban cantando, tocando, alabando a Yahvé, dice el Dios de Israel. No iban adorando, alabando, cantándole, aplaudiéndole el arca. Los palitos con que lo llevaban, así como llevamos nosotros lo que es el anda, llevando la imagen de la Virgen, llevando la imagen de Jesús cuando va en procesión para el Santo Entierro, o el Nazareno, etc. ¿Quién habla aquí? Ya es el rey David. Hemos hablado de los seres más importantes en la Sagrada Escritura. David ahorita, Salomón hace un momento, Moisés y Bezaleel también. Entonces, hermano, es importante que nosotros veamos que la Iglesia Católica continúa enseñándonos estos pasos importantes que no debemos de dejar de hacer por quedar bien con mis hermanos separados, por obedecerles a ellos.
No, porque nosotros adoramos, glorificamos y exaltamos a Yahvé, nuestro Señor. Vamos entonces, para que quedemos en suspenso para la próxima sesión, a hablar también de imágenes pituat. Hay imágenes pituat, es decir, decorativas, como la que acabamos de mencionar en hoy, cuando el Señor le dijo a Salomón que hiciera también unos querubines incrustados en las paredes. Eso es importante también, como hoy nos va a hablar también en las imágenes pituat, segunda de Crónicas siempre, solo que en el capítulo 3, lo que le decía en hoy a Bezaleel, que era también hábil para tejer, hábil para bordar en las telas. Capítulo 3, versículo 7. Es lo mismo que estábamos leyendo entonces, ¿verdad? Sí. Verso 7. Recubrió de oro las vigas, paredes y palmeras. Mujer, si así dice. Recubrió de oro la casa. Oiga, recubrió de oro la casa, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas. Oiga, el oro, ocupó el oro para lo que era cubrir, es decir, como decimos nosotros en nuestro vocabulario, chapeado de oro las paredes, los muros, las vigas, etcétera, a las palmeras también. Según de Crónicas, capítulo 4, versos 3 y 4, para terminar, hermanitos. Verso 3 y 4. Dice así: debajo del borde había en todo el contorno unas como figuras de granadas, 10 por cada lado, colocadas en 2 órdenes, fundidas en una sola masa. Se apoyaba entre 12 bueyes, figuras de bueyes en el altar también del templo. 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur y 3 mirando al este. El mar estaba sobre ellos, quedando sus partes traseras hacia el interior. Aquí ya nos está hablando, estimados hermanos, de lo que estaba figurado alrededor del templo. Por eso les digo yo, y si mis hermanos separados llegaran a un templo de lo que hay en Israel, en Jerusalén, ay hermanito, salieran huyendo, desesperados. Me recuerdo hace algunos años que se llenó esta zona donde vivimos nosotros. Solo aquí donde nosotros no se llena porque es playa, es decir, es arena. Por mucho que llueva rápido se consume, se llenan los alrededores, las partes más bajas. Y traían ropa y alimentos para repartir al templo de otras parroquias. Y llegó un señor evangélico. De eso es algo muy decisivo. Cuando entró a la iglesia, hermano, no es broma. No estoy pecando. Dios sabe lo que digo, la verdad. Comenzó en este estilo, mira, a ver para arriba, para los lados, donde estaban las imágenes. Asustado. Como quien dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Hermanos en Cristo, Dios nuestro Señor nos dé más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento, más saber, como se la dio a Moisés, a Bezaleel, a David, a Salomón, que en esta ocasión nosotros también estemos seguros y no vayamos a caer en la trampa como cayó a Aarón cuando lo engañaron, cuando le dieron muchas, mirá que Salomón, que mirá que Joel, que mirá, y cuál es Dios. Nosotros, Aarón, queremos tener a un Dios, queremos saber quién es Dios, quién nos sacó de la esclavitud de Egipto, hasta que nos desesperaron. Paciencia, hermanos, no dejemos que nos desesperen nuestros hermanos separados y esperados, porque estamos en la verdad plena. Que el Señor me les bendiga, me les guarde a ustedes y a su familia. Hasta la próxima.